Un par de minutitos y ya empezamos. Yo creo que ya está. 3 minutos. Después, 4. 3 minutos. Señor, le digo mi tarea. Palacios. José Manuel Palacios. Palacios. Ahí ya lo envié. Sí, sí está. Ok, gracias. Bien, creo que vamos empezando. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Nosotros hoy en día vamos a ver las funciones lógicas, ¿sí? Pero para nosotros hablar de estas funciones lógicas, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a ver un blog de notas. También les voy a compartir. En este blog de notas nosotros vamos a tener la función si a nivel D, vamos a tener la función I y vamos a tener la función O, ¿sí? Vamos a tener una función verdadero, ¿sí? Verdadero, y vamos a tener la función false. Todas son funciones lógicas, unas resaltantes, ¿no? ¿Sí? Y si yo lo relaciono cuando es, si yo relaciono a mi lógica, que digo P y Q, ¿no? ¿Sí? Cuando hay dos proposiciones, si ambos son verdaderos, va a dar verdadero. En la O, ¿sí? Vamos a tener un P o Q, ¿no? ¿Sí? Si ambos son falsos, va a ser falso. De lo contrario, va a ser verdadero. La lógica básica, ¿no? ¿Sí? Y también vamos a tener verdadero si es una tautología y falso si es una contradicción. ¿Bien? Pero ahorita lo que me interesa es el I. El I va a tener una condición. ¿Ok? Una condición a evaluar. Si esta condición se da, ¿ok? Entonces, ¿ok? Vamos a tener algo de verdadero, ¿sí? Es decir, si se cumple, se va a ejecutar una acción verdadera, ¿ok? De lo contrario, también vamos a ejecutar algo, pero si es que no se cumple la condición. Es decir, que si la condición es falsa. ¿Ya? Entonces, yo me debo enfocar en esta estructura, ¿sí? En esta estructura. Si la condición que vamos a evaluar, si es verdadero, se ejecuta la acción en verdadero. Si es falso, se va a encontrar la acción es falsa. Por lo tanto, si yo tengo una función si que voy a utilizar y solamente tengo dos valores resultantes, ¿a qué le voy a llamar valor resultante? A lo de verdadero y a lo de falso. Significa que el número de valores resultantes menos 1 me indica cuántas funciones sí debo utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, vuelvo a repetir, acá tengo dos valores resultantes, verdadero y falso. ¿Sí? Entonces, me indica que solamente debo utilizar una sola función, sí. ¿Qué pasaría, ¿sí? Si de repente usted me dice, vamos primero en la teoría antes de utilizar el Excel, si usted me dice que va a tener dos valores resultantes, de repente aprobado y desaprobado, ¿no? ¿Cuántas funciones sí tendría aquí que utilizar si tengo estos dos valores resultantes? 2. ¿Cuántas funciones sí debería utilizar? 2. No, una. Una. La función sí, ¿sí? ¿Cuándo debo utilizarla? Cuando el número, ¿sí?, de valores
resultantes, ¿sí? Menos 1, ¿sí? ¿Ok? Menos 1. Entonces, el número de valores resultantes menos 1 me indica cuántas funciones sí voy a utilizar, ¿ya? Es decir, si yo tengo, ¿cuántos tengo acá? Aprobado es 1, desaprobado es otro, por lo tanto son 2, ¿sí? Entonces necesito el número de valores resultantes menos 1, solo voy a necesitar una función sí, ¿ok? Si, por ejemplo, yo tuviera aquí un aprobado, ¿sí? Un deficiente y un desaprobado, ¿cuántos tengo? Tengo 3 valores resultantes. Por lo tanto, debo tener 2 funciones sí, porque el número de valores resultantes, que es 3 menos 1, me va a indicar que debo utilizar 2 funciones sí. Entonces, eso quiere decir que la función sí la vamos a poder anidar. ¿Qué significa anidar? Que yo voy a poder tener una función dentro de otra, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir para que quede claro, ¿sí? En la función sí yo voy a evaluar una condición. Esa condición me va a dar 2 opciones, o que se ejecute si es que la condición es verdadera, o que se ejecute algo si es que la condición es falsa, ¿sí? Y debo tener en cuenta para el número de funciones sí que debo utilizar, cuántos valores resultantes tengo. Acá tengo uno en el verdadero y otro en el falso, por lo tanto son 2 valores resultantes. Menos 1 me indica que debo utilizar solo una función sí. Es el caso que les había planteado aquí, ¿no? Primero les planteé esto, solo aprobado y desaprobado. Solo tengo 2 valores resultantes. Me indica la fórmula, el número de valores resultantes, menos 1, me indica cuántas funciones sí debo utilizar. Si yo tuviera otra, en este caso ya tengo 3, entonces me indica que este número de valores resultantes, menos 1, me va a indicar que voy a tener que utilizar 2 funciones sí de manera anidada. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Sería bueno que hagan las preguntas porque esto es lo primordial antes de pasar a Excel. ¿Podría repetir, Diego, profesor? Correcto, ¿sí? Hoy les decía que tenemos que ver las funciones lógicas, ¿sí? Y les había mencionado que tengo la función sí, la función y, la función o, la función verdadero, que las estoy resaltando, y la función falso, que son las más resaltantes. También les indiqué que la función y es como si usted tuviera un P y Q, ¿no es cierto? Sí, donde si ambos valores de las proposiciones son verdaderos, me va a indicar verdadero, ¿sí? Es decir, si ambas condiciones se cumplen. Y la función O me va a dar falso en el caso de que ambas no se cumplen, en los demás casos es verdadero. Esto ya lo sabemos por lógica base, ¿sí? La función sí, a nivel de Excel, me va a evaluar una condición, ¿sí? Esta condición puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, entonces se va a ejecutar esta acción, ¿sí? Donde sea verdadero. De lo contrario, si la condición es falso, se va a ejecutar esta acción. Pero también les estoy indicando de que cuando yo analice cuántas funciones sí debo utilizar, tengo que tener en cuenta los valores resultantes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los valores resultantes? Verdadero, ¿sí? Y falso. Entonces, de repente, en este caso son solo 2. Entonces, me indica que el número de valores resultantes menos 1 me indica cuántas funciones sí debo utilizar. Por eso les decía, si acá yo tengo solo aprobado y desaprobado, quiere decir que este es un valor resultante y este es otro valor resultante, ¿sí? Por lo tanto, hay 2. El número de valores resultantes me dice la fórmula menos 1, me indica cuántas funciones sí debo utilizar. ¿Qué pasa si yo tuviera aquí 3? Me indica que 3 menos 1 va a ser 2, entonces 2 funciones sí debo utilizar, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la práctica. El objetivo es de que usted aquí capte la idea de que se va a evaluar una condición o una prueba lógica, como le quiera llamar, ¿sí? Si la prueba lógica resulta verdadero, se ejecutarán las acciones
verdadero. Si la condición o prueba lógica resulta falsa, se ejecutarán las acciones que están en el bloque de falso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, bien. Si yo pasara ahora al Excel, ¿sí? Si yo pasara a Excel, ¿ok? Este es mi volumen de ventas. Tengo un pequeño cuadrito por ahí. Sería bueno que lo hagan. Es bien pequeño, lo que necesitamos ahorita es entender la función, ya luego aumentaremos la complejidad, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Y nosotros vamos a establecer una condición, ¿sí? Voy a agregar aquí un cuadro de texto. Ok. Voy a agregar por aquí un pequeño cuadro de texto. ¿Sí? Le voy a decir si las ventas, ¿sí?, son mayores a 600, ¿sí?, son buenas. De lo contrario, ¿sí?, son malas. Quiere decir que no hay un buen volumen de ventas, ¿no? Entonces, ok, no sé, pueden colocarle un relleno a su forma si gustan. ¿Está? Ok, esta es mi primera condición, ¿no? Ahí la coloco para que usted la vea. Voy a colocarla aquí para que usted vea. ¿Listo? Esa es mi primera condición. O sea, en estado, yo tengo que establecer esta condición. Me dice, si las ventas son mayores que 600, son buenas. De lo contrario, son malas. ¿Sí? Entonces solo tengo, ¿cuántas alternativas tendré? En este caso, yo voy a seguir el ejemplo, vamos a tener solamente dos, ¿no? O es buena o es mala, no tenemos más. Por lo tanto, tengo dos valores resultantes, ¿sí? O es buena o es mala, tengo dos valores resultantes. ¿Cuántas funciones sí debería utilizar? Una. Una, correcto, porque el número de valores resultantes menos uno me va a indicar cuántas funciones sí debo utilizar. Bien, entonces para poder utilizarla, me voy a dirigir a la cinta de fórmulas, ¿sí? Y voy a buscar la categoría de lógicas, ¿sí? Entonces me dirijo a fórmulas y busco la categoría de lógicas. Si usted se da cuenta, he encontrado la función sí. Si usted pasa el puntero del mouse, va a encontrar usted una pantalla emergente que le va a dar la glosa y para qué sirve esta función, me dice. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso, que es lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Si esta prueba lógica o condición se cumple, quiere decir que es verdadero, se va a evaluar, un valor se evalúa como verdadero, me va a devolver, y otro valor me va a devolver si es que se evalúa como falso. Entonces voy a utilizar mi función sí, le voy a hacer clic, me muestra ahí mi pantalla, ¿sí? ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica me dice que las ventas son mayores a 600, selecciono mi celda donde están las ventas, ¿sí? Y lo evalúo que sean mayores a 600, ¿sí? Asigno el operador, ¿sí? El operador de comparación, que es el mayor, ¿sí? Y le digo que sea mayor a 600, ¿ok? Entonces, si gustan, repetimos. Estamos en inicio, me ubico en la cinta de fórmulas, me ubico en la categoría de lógicas,
ubico la función sí, voy a evaluar una prueba lógica, pero mi condición me dice, mi texto me dice, sí, mi enunciado me dice que las ventas tienen que ser mayores a 600. Si es que son mayores a 600, quiere decir que son buenas, de lo contrario son malas. Entonces, mi prueba lógica está referida a las ventas. Entonces, selecciono mi prueba lógica, la celda que contiene las ventas, en este caso la primera, porque estoy en esta fila. Sí, en mi caso sería la celda C3, y tengo que evaluarlo de acuerdo al enunciado que tengo, que sea mayor a 600. Utilizo el operador de comparación de mayor y coloco el valor de 600. Automáticamente usted ve que aquí me está dando la respuesta que es falsa, ¿no? Pero si fuera verdadero, el texto me dice que debe ser una buena venta, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y si fuera falso, me tiene que decir que es una mala venta. Entonces, el resultado ya me está devolviendo que es mala. ¿Por qué? Porque si usted evalúa la celda que contiene, en este caso C3, que contiene la primera venta que estamos evaluando, es mayor a 600, quiere decir que la prueba lógica me arroja un falso. Y me está indicando que si el valor es verdadero, asignaría buena. Si el valor es falso, asignaría malo. ¿Sí? Pero por lo tanto, como ya resolvió la prueba lógica, ¿sí?, que es falso, entonces ubicará el valor si es falso y me dará como valor resultante o como resultado, ¿sí?, me va a devolver esta función que el valor es malo. ¿Ok? Y eso me mostraría en esta celda. Si usted se da cuenta, no se olvide de que el contenido de esta celda no es el valor de mala, sino el contenido es una función, ¿sí?, que devuelve este valor resultante de mala, ¿sí? Pero no quiere decir que ese es el contenido de dicha celda. Lo único que quedaría es arrastrar y soltar, y lógicamente, en el tercer caso, me debería devolver el valor de buena, dado de que este valor sí cumple con la condición y sería verdadero de que es mayor a 600. No sé si tienen alguna consulta. Profesor, disculpe, ¿podría repetirlo? Por favor? Ok. Bien. Entonces borramos estos datos, ¿sí? Les decía que voy a utilizar una función lógica en este caso la función sí. Con este enunciado que tengo, si las ventas son mayores a 600, son buenas, de lo contrario son malas. Entonces lo que debo tener en cuenta es cuántos valores resultantes tengo, buena y mala, ¿no? Solo tengo dos. Hace un momento les pregunté y ustedes me contestaron de manera correcta, ¿sí?, que si el número de valor resultante es -1, como son dos, me iba a necesitar yo aquí utilizar solo una función sí. Sí, porque el número de valor resultante es -1, me indica cuántas funciones sí debo utilizar. Si me dicen las ventas y yo verifico acá las ventas, quiere decir que cada uno de estos valores que está contenido en estas celdas debe ser evaluado que sea mayor a 600, ¿sí?, para poder evaluar esta condición o prueba lógica. Si fuera verdadero, entonces me debe asignar un valor de buena en estado, si no, un valor de mal. Entonces, me dirijo a la cinta de fórmulas, estando en la columna de estado, me dirijo a la categoría de lógicas, ¿sí?, y voy a encontrar la función sí. ¿Sí? La función sí me va a permitir a mí evaluar algo, en este caso mi prueba lógica, mi condición, según el enunciado es la venta. ¿Ok? Entonces, esta venta tiene que ser mayor a 600. Entonces, coloco el operador de comparación de mayor y coloco el valor de 600. ¿Sí? Ahí usted ve que el resultado de esta prueba lógica ya me lo está brindando, es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 500 no es mayor a 600. ¿Sí? Pero la función pide dos valores, que si la prueba lógica es verdadera,
yo debo asignar un valor, ¿no? En este caso lo vamos a asignar de buena. Y si la función lógica es el resultado de esta función lógica es falso, entonces colocaré mala, ¿no? Como en este caso el resultado de mi prueba lógica es falsa, entonces va a devolverme el valor si es falso. Si fuera verdadero, me va a devolver el valor si es verdadero. Pero como es falso, me va a devolver este valor y ya usted ve que lo que me devuelve Carito, estoy en clase es ahorita. mala. ¿Por qué? Porque la condición Estoy en clase, sí. falsa. Acepto. Voy a pedir que apaguen sus micros, por favor. ¿Sí? No te puede salir buena, pues si no le has puesto el valor. Repetimos. Si tú te vas a lógicas, seleccionas este valor mayor a 600, ahí te sale falso. Salvo que tú hayas colocado otro valor aquí en ventas, eso es diferente, ¿no? Pero si tiene los mismos valores que tengo en pantalla, debería salir falso, ¿no? ¿Sí? Y acá le colocamos buena, y acá le colocamos mal, ¿no? ¿Sí? Y me debe dar el valor de mala. ¿Por qué? Porque la primera celda, 500 no es mayor que 600. Sí, por lo tanto, Esta, mi fórmula la he hecho igualito como usted lo ha hecho y me sale buena. Yo la voy haciendo como 2 veces. Y 500 pues, es el número. ¿puedes compartirme tu pantalla, por favor? Ya. A ver, compárteme tu pantalla. Ya, ahí está. Esta es Acéptame el remoto, por favor. ¿Está? Sí. Ya, lo que pasa, espérate un ratito. Está en moneda. Está en número. No, debe ingresar, profe, solo la cantidad y ingresó el símbolo de soles. Por eso se considera como texto y todo va a ser bueno. Al final le va a salir todas bueno. Claro, lo que pasa es que aquí, no que ella le ha puesto, no le has puesto, ya ves. Ya. Tú tenías que asignarle aquí. Sí, antes estaba en moneda, sino que yo lo he cambiado y lo he vuelto a cambiar porque no me salía. No, pero sí, mira, si tú le colocas moneda solamente al número, no sucede eso. Ya. Sí, tienes que tener cuidado con eso. Tu compañero también te está dando otro alcance, el cual es correcto, ¿no? Bueno, ahí que solamente aplica el formato porque ya lo tienes. Y aquí solamente arrastra y suelta para que tengan los demás valores. ¿Ok? Ya, profesor. Gracias. Listo. Renuncia el remoto y descomparte, por favor. Ya. Listo. Entonces, arrastro y suelto, y esto es lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Entonces, aquí tengo, ¿sí? Una condición. Lo que estoy evaluando es una condición. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera practicar, entonces debo buscar alguna alternativa más de repente, ¿sí? De repente la ganancia, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la ganancia, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto será el porcentaje de ganancia que pueda tener este vendedor, ¿sí? De repente de este producto, si es que solo vendió 500 soles, ¿sí? Entonces yo puedo hacer otra condición, vamos a copiarlo y pegarlo, ¿ok? Entonces si las ventas, ¿sí? ¿Ok? Son mayores a 600, vamos a tener la misma lógica de repente, ¿sí? Entonces
coma le podemos colocar aquí la ganancia, ¿sí? Será de un 25%. ¿Ok? De lo contrario, será de un 10%. ¿Ok? Entonces, vea usted que tiene otra condición, ¿no? Está evaluando igual, las ventas son mayores a 600, pero aquí me va a mostrar que la ganancia será de un 25%, se supone que es de las ventas, de lo contrario será de un 10%. Entonces, ¿sí? Yo me tengo que ubicar nuevamente en lógicas, como que practicamos la función, le voy a asignar el valor, la función lógica sí, ¿ya? Y evalúo mi celda que tiene las ventas, nuevamente voy a utilizar el operador de comparación, que es mayor a 600, y me dice de que voy a obtener el 25% de las ventas si es que eso se da. ¿Sí? Entonces, será las mismas ventas por, ¿sí? Por el 25%, ¿no? Está. ¿Sí? Y aquí será la misma venta, en este caso, S4, no, S3, ¿no? Estoy equivocado. S3, aquí también S3, por el 10%. ¿Listo? Mire, entonces no solamente puedo mostrar una cadena de texto, sino también puedo realizar una operación, ¿no? Acá estoy realizando una operación, ¿sí? En el cual a mí me está permitiendo realizar un cálculo, ¿no? Sí, estoy calculándole un porcentaje de la venta, que se va a hacer su ganancia, si es que fuera mayor a 600. O si no, va a tener otro porcentaje de la venta, si es que no fuera mayor a 600, ¿no? Entonces aquí me dice que voy a obtener el 10% de 500 y si es 50, pues no. Acepto, y usted ve arrastre y suelte, usted va a tener ahí los valores. ¿Ok? Ahí tiene usted los valores también y ahí está la función que le va a permitir a usted evaluar, ¿sí? Le va a permitir a usted evaluar una determinada condición. En este caso estamos evaluando una condición a nivel de las ventas. No sé si tengan alguna pregunta. Esa ganancia es en porcentaje, no, porque, claro, en el enunciado sí es porcentaje, 25%, pero el valor resultante es un valor numérico, ¿no? Que lo voy a colocar aquí, lo voy a cambiar a tipo moneda, ¿no? ¿Sí? En realidad, dentro de la función sí se multiplica por un porcentaje, pero de ahí es un valor numérico que devuelve. Bueno, asumimos que no. Profesor, buenas tardes. Disculpe, estoy haciendo el ejercicio y en el valor sí verdadero me sale números, ¿no? Por ejemplo, 4.842 con 73, 46, 41. Igual en el valor sí falso. Con la misma, sí, con la con misma los fórmula. mismos datos. Sí, con los mismos ¿Me datos. puede compartir su pantalla, por favor? Sí. A ver. A ver.
Voy a solicitar el remoto, ¿me acepta? Acepte el remoto, por favor. Ya lo acepté. Ya. No, usted elevado a la potencia. Ojo. Usted elevado a la potencia. Y ahí es un por el 25%. Ya. Ya está. Ya, profesor, gracias. Ya. No sé por qué le salió 55 acá. A ver, revisen. Debe ser C2, mayor a 600. Está comparando claro. el de la siguiente producto. Es C2. Acá debería ser. Ok, aquí tiene que tener en cuenta, si vean bien, porque no son las celdas iguales. Yo puedo tener en la 2, usted puede tener en la 3 o viceversa, no sé. Ya depende de cada uno de ustedes. Listo. Sigue con C3 el segundo parámetro. Ah, ok. Sí, no sé. No. Listo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Y tienes que tener cuidado con eso. Les comparte, por favor. Gracias, profesor. Bien, entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos esta función, ¿sí? En la cual simplemente estoy evaluando la venta que es mayor a 600 y me va a devolver en este caso estoy asignando una operación, ¿no? Que la venta le estoy extrayendo el 25%, si esto es correcto. De lo contrario, si es falso, le voy a extraer solo el 10%, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿ok? Eso es lo que yo tendría que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso cuando haya más de un valor resultante? ¿Sí? Cuando haya más de un valor resultante. Entonces, perdón, más de dos valores resultantes, ¿no? Entonces yo puedo copiar aquí y de repente le puedo decir, ya, si las ventas son mayores a 650, ¿sí? Si son mayores a 650, ¿ok? Entonces, la ganancia ¿sí? La ganancia será del 30%. ¿Ya? ¿Ok? Coloco punto y coma. Si son mayores, ¿sí? A 500, será 25%. De lo contrario, será 10%, como lo hemos venido haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, note usted en el texto, de que aquí tengo un valor resultante, es decir, voy a asignarle el 30%, ¿sí? Tengo otra comparación, que si es mayor a 500 voy a tener otro valor resultante, y en el caso contrario voy a tener 10%. Entonces tengo un valor, tengo otro valor por aquí, y tengo otro valor por acá. Entonces tengo tres valores resultantes. Como tengo tres valores resultantes,
Por lo tanto, debo utilizar ¿cuántas funciones sí? 2. Dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no se olviden, voy a colocarlo aquí también, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? El número de funciones sí va a ser igual, ¿sí?, al número de valores resultantes menos 1. ¿Ok? Entonces, yo tengo, ¿cuántas funciones sí debo utilizar? Me pregunto, ¿no? Primero evalúo, ¿cuántos valores resultantes tengo? Si tengo 3, menos 1 serán 2. Si tengo 4, menos 1 serán 3. Y así sucesivamente. Entonces acá voy a tener otra ganancia. La ganancia 1 la vamos a colocar y vamos a aplicar esta función. Ahora, tenemos un detalle, que cuando estamos en la categoría de lógica, si usted aplica el sí, solamente le muestra para una. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya no me conviene utilizar este asistente. ¿Sí? Porque voy a tener que analizarlo de manera ya a nivel de ventana de comando. ¿Sí? Porque aquí no tengo más, acá tengo ¿cuántas funciones? 2, ¿no es cierto? En este caso tengo para 2, pero acá solamente tengo para 1. ¿Ya? Entonces, debo utilizar mi función sí, pero ahora lo voy a utilizar desde la línea de comando. Igual, voy a colocar sí, ahí me reconoce la función, sí, y me pide el primer valor, la prueba lógica. ¿Cuál es mi prueba lógica? Lo que habíamos hecho, ¿no? La venta. La venta, selecciono mi celda, tiene que ser mayor a 650. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ok? A 650. Listo. Punto y coma. ¿Ok? Si esto se da, si es que es mayor a 650, ese será el 30%. Entonces, esta celda por el 30%. ¿Sí? A ver, me disculpa un segundito. Listo, ahora sí. ¿Ya? La repetimos mejor. ¿Ya? Se quedó por ahí. Bien. Entonces decimos igual, sí. Elijo mi función sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Leo primero mi enunciado. Dice que las ventas tienen que ser mayores a 650. Perfecto. Elijo la celda de la venta. Tiene que ser mayor a 650. Miren, me dice ahí que dice el punto y coma. Y ahora mire usted que se pone de color negrito el valor sí verdadero. Si usted pasa el puntero del mouse, el color azul, que quiere decir que en ese momento voy a trabajar con ese argumento. ¿Sí? Entonces, aquí sí es verdadero, entonces va a ser la venta por el 30%, ¿no? Listo. Punto y coma. Se muestra el valor negrito, si yo paso el puntero del mouse, el valor sí falso. Ojo, pero ahí me hace otra pregunta, ¿no? Y si son mayores a 500, entonces preguntaré otro sí, ¿no? ¿Sí? Si son mayores a 500. ¿Quién va a ser mayor a 500? La venta. Si es mayor a 500, vamos a ver, de repente nos estamos... A ver, analicen también si la lógica está bien. Si es mayor a 500, la venta tiene que ser un 25. Punto y coma. Me muestra el valor si falso. Y me dice el texto, si son mayores a 500, será 25. De lo contrario, será 10%. Ya no hay más que hacer, ¿sí? Entonces ya no tengo por qué evaluar más, porque lo único que me permite evaluar es que si es mayor a 650 y si es mayor a 500. De lo contrario, me dice, quiere decir que todos los demás son 10%. Entonces simplemente va a ser el 10% de la venta. Mi pregunta es, cuando yo trabaje
a nivel de la línea de comando, ¿sí? Incrustando de manera directa la función sí. Usted me ha dicho de que he tenido que utilizar dos funciones. Sí, por lo tanto, ¿usted cuántos paréntesis ve aperturados? Ve el paréntesis del primer sí y ve el paréntesis del segundo sí. Si usted cierra el paréntesis interno, ve usted que el IntelliSense, ¿sí? El emergente regresa al primer sí. Y ahora, una vez de que usted coloca el último paréntesis, eso quiere decir que ya terminó de utilizar la función sí de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras usted no cierre adecuadamente los paréntesis, ¿sí? No va Excel a retirar su prototipo de función por aquí, ¿ok? ¿Ok? Entonces, este prototipo que tiene acá de la prueba lógica, que usted lo tenía en el asistente, lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, necesitamos cerrar los paréntesis para que pueda, ¿sí? Retirarse esa pequeña pantalla emergente. Y algo más que tenemos que tener en cuenta, que si yo tengo el número de funciones que voy a utilizar, y si yo tengo igual, quiere decir que para sí se abre un paréntesis, para el otro sí otro paréntesis. Si yo tengo dos paréntesis aperturados, debo cerrar dos, no puedo cerrar tres ni cerrar uno. Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta, ¿ok? Bien, si yo presiono Enter, me debe dar un resultado, ¿no? Vamos a ver si estará bien. Si está en el rango de los 500, quiere decir que es menor a 500, me va a dar siempre el 10%. Si es mayor a 500, me va a dar un valor del 25%. Y si es mayor, me va a dar, si es mayor a 650, me va a dar un valor del 30%. Entonces, eso es lo que hemos hecho ahorita, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho ahorita. Entonces, estamos tratando ya con un sí anidado. Es decir, que un sí dentro de otro sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir, profesor? A ver, vamos a ver. Bien, lo hacemos de nuevo entonces. Suprimimos, ¿ok? Bien. No está usando el cuadrito, ¿no? No, estoy usándolo de manera directa, dado que tengo que utilizar dos sí. En la directa. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, estoy utilizando de manera directa, dado que tengo que... Se puede usar el cuadrito y después la directa. Se puede usar el cuadrito primero y después seguir con la directa, ¿no? Cuando se va a hacer el segundo sí. Ah, también, claro, también. Sí, también no es posible, sino que... Claro, porque si lo estaba haciendo yo, me demoraba ahí. Ya, no hay problema. Ya. La cuestión es cómo se adecue, no hay problema. Okay. Sino que aquí nosotros primero tenemos que analizar el texto, ¿no? Sí. Si las ventas son mayores a 650, la ganancia será del 30%. Si son mayores a 500, será 25%, de lo contrario será 10%. Analizando lo que hemos visto hace un momento, sabemos de que tenemos tres valores resultantes, ¿no? Por lo tanto, ubicamos nuestra fórmula, dice el número de funciones, sí, es igual al número de valores resultantes menos 1. Eso quiere decir que como tengo 3, menos 1, voy a utilizar 2. ¿Ok? Lo que dice su compañero está bien, o sea, él puede utilizar la primera con el asistente y luego puede anidar la segunda, ¿sí? Pero para una cuestión de formas, podríamos utilizar de manera directa las dos, ¿no? Ya que estamos en la misma pantalla. Entonces, voy a utilizar mi función sí, de manera directa, ¿sí? Y no se olvide que para hacer eso necesito el operador de asignación, ¿sí? El operador de asignación es el operador igual. Y digito sí, ¿no? Ahí me aparece, que es la función sí. ¿Ok? Me pide la prueba lógica, que es, ¿cuál es mi prueba lógica? Para mí son las ventas, ¿no? Ahí están las ventas, selecciono mi celda de las ventas y lo evalúo que sea mayor mi operador de comparación a 650. Si usted nota el puntero del mouse, lo coloca, usted ve, sobre prueba lógica lo coloca,
y se coloque en azul. ¿Por qué? Porque es el argumento que estoy utilizando ahorita para esta función. Si yo coloco punto y coma, quiere decir que cambio de argumento y paso al siguiente. Si yo paso el valor si verdadero, usted ve que también se coloca con color azul, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es mayor a 6.50, me dice que la ganancia será el 30%. Selecciono mis ventas y lo multiplico por el 30%. ¿Sí? Este es el valor si es verdadero. De lo contrario, ¿qué quiere decir? Que si es falso, pero en el texto me pregunta si es falso, y me dice, ¿no? Ya evalué que sea mayor a 6.50, ahora me pregunta si son mayores a 500, entonces me indica que aquí hay otro sí. ¿Ok? Entonces me dice, otra prueba lógica tendré. Mis ventas tienen que ser mayores a 500. ¿Sí? A 500. Si son mayores a 500, me dice que voy a tener una ganancia del 25%. Entonces será mi celda de las ventas por el 25%. Y al final me dice, de lo contrario, eso quiere decir que es el falso ya de este, ya no hay más que evaluar. De lo contrario, no me dice nada más, ya no tengo por qué evaluar, de lo contrario es un punto y coma, y voy al valor del falso. Entonces será la venta por el 10%. ¿Sí? Ahora lo que les decía, ¿cuántos paréntesis de funciones sí tengo aperturadas? Lógicamente ya debo entender, porque a su momento lo he definido, que tengo dos funciones sí. Por lo tanto, si tengo dos funciones sí y tengo dos paréntesis aperturados, debo cerrar un par de paréntesis. No puedo cerrar 3, no puedo cerrar 1, ¿no? Entonces cierro 1. Mire usted, ¿dónde está, sí, la definición o prototipo de la función? Esta definición, ¿sí? ¿Ok? Si yo cierro un paréntesis, regresa a la primera. Si yo cierro segundo paréntesis, se desaparece. ¿Ok? Presiono Enter y ahí está mi valor, ¿no? Y lo único que me queda es arrastrarlo y soltarlo hacia las siguientes celdas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Clarísimo, ingeniero. Ok. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consulta, ¿sabe que no me aparece el valor? ¿El valor no te aparece? No entendí. No, o sea, no me aparece el valor de la ganancia 1. Ya realicé la fórmula, pero no llegó al mismo resultado. A ver, ¿puedes mostrarme tu pantalla, por favor? Ok. A ver, segundo, no, en la interrogante se colocó número de funciones sí es igual al número de valores resultantes cuando yo voy a tener varios valores resultantes y tengo que determinar cuántas funciones sí debo utilizar. Eso es lo que se viene mencionando ya hace varios minutos. A ver, acéptame el remoto, por favor, para poder ayudarte. A ver, acá me dice que C3, ¿sí? Es mayor a 650, pero de repente aquí es coma, ¿no? Punto y coma. Ya, es que acá no puedes cerrar esta función. Esta función no se cierra aquí. ¿Ya? Se cierra aquí al final. Ese es el problema. ¿Ya? Me parece que ahí está. ¿Ok? Sí, es decir, la función... Ups. Bueno, ahí lo arrastras tú ya porque tengo problemas con el mouse. ¿Sí? Aquí la función tienes que tener en cuenta que el primer sí no se cierra. El segundo sí es la parte falsa del primer sí. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Ya? No sé, Cecilia, si te queda claro. Sí, profesor, gracias.
Sí, está claro. Bien, entonces, vamos a ver en la segunda parte, para que ustedes vean. Estoy tratando de colocar pocos datos para que se pueda, ¿sí? A ver, traten de colocar estos datos, no son muchos. A ver, traten de escribirlos. Sí, son solo dos tablas, una tabla pequeña. Acá en los nombres pueden colocarle A, B, C, no es ¿sí? ¿Ok? Traten de colocar. Y aquí es donde vamos a hacer el trabajo, ¿sí? ¿Ok? Es una tabla pequeña, tabla 1, categoría 1, 2, 3, total de horas, 8 horas, 10 horas, ¿sí? ¿Ok? Y aquí simplemente los datos que ustedes crean convenientes, si no quieren copiarlos por el tiempo, le ponen A, B, C, D, no hay problema, y aquí estos valores, ¿sí? Que sean entre valores entre 3, 2 y 1, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí está el enunciado, me dice completar la columna total de horas de acuerdo a la información de la tabla 1. Y se debe hacer referencia de celda. Ya nosotros sabemos hacer referencias de celda, ya hemos trabajado con referencias relativas, hemos trabajado con referencias absolutas, hemos trabajado con referencias mixtas. ¿Sí? Si alguien por ahí verifica, ay, ¿por qué acá sale 8HS? ¿Lo habré escrito? ¿Lo escribieron así? Sí, de repente lo escribieron, de repente le dieron un formato también, ¿no? No se olviden que le pueden dar ese formato. ¿Ya? Ya hemos visto también los formatos personalizados que le podemos dar a un valor alfanumérico, ¿no? A ver, les doy unos 5 minutitos para que puedan ingresar estos datos, que es mucho de repente, pero se puede avanzar. Y, a ver, vamos a resolver esta interrogante, ¿no? A ver, que les pase el archivo. Lo voy a grabar ahorita entonces. Voy a esperar un ratito para grabarlo en todo caso. Lo había grabado. A ver, por ahí lo he enviado por el chat y también lo voy a... Listo, aquí tenemos el archivo, ¿sí? Y creo que tienen el archivo ya. Pasamos también del que lo pudieron digitar. Bien. ¿Cuántos valores resultantes tengo? 3. 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, debo saber cuántas funciones voy a utilizar. ¿Cuántas funciones sí? 2. 2, ¿no es cierto? Tengo 3 valores resultantes, ¿ya? Pero lo que usted tiene que evaluar es esta categoría que está acá en la columna B, lo tiene que evaluar con las categorías que están en la columna E y extraer el número de horas que le corresponda, ¿no? ¿Sí? Entonces usted me va a decir que va a comparar si esta celda, el valor de esta celda es comparado con la de acá. Luego, si no es igual que esta celda, el contenido, lo tendrá que comparar con la de aquí. Y si no es así, será la última que queda por defecto, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar ahorita, miren lo que voy a hacer, voy a colocar sí, ¿ya? La categoría
esta categoría es igual a esta categoría de aquí. ¿Ya? Si son iguales, entonces diré punto y coma, asigno este valor de horas. ¿Sí? Entonces, si esta categoría es igual a esta categoría, debo tener este número de horas. De lo contrario, me quedan dos opciones. Entonces, tengo que volver a comparar esta categoría con esta otra. Entonces, diré si, nuevamente, esta categoría es igual a esta categoría de aquí. Si es igual, entonces será este valor. De lo contrario, no tengo por qué evaluarlo porque ya solamente queda una. De lo contrario, sería este valor de aquí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, repitamos, a ver, no se me vaya a confundir. Igual, digitamos la función sí, se olvide, seleccionamos esta categoría que es la que vamos a comparar, le decimos, ¿es igual a esta categoría? Sí, decimos. Si es igual, entonces asignamos el valor de las horas. De lo contrario no puede ser directo este porque hay otra comparación. Entonces decimos otra vez si decimos que en este caso va a ser B6 es igual a esta celda. Si son iguales, asignamos este valor de horas. De lo contrario, ya no me queda otra más que asignar este otro valor, porque ya no hay más, pues. ¿Sí? Ya no hay más que evaluar. Por lo tanto, ¿cuántas funciones sí he utilizado? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, 2. Por lo tanto, ¿cuántos paréntesis debo cerrar? 2. Aquí hay 2, ¿no es cierto? El último paréntesis y el primero. Listo, y ahí está el resultado. Ahora vamos a ver si lo que hemos hecho está bien. Vamos viendo. Vamos viendo, a ver. Si yo arrastro y suelto hacia abajo, miren, comenzaron los errores. ¿Ya? Miren, está aquí. La primera funcionó bien, ¿no? 3, está bien. Igual que esta categoría 7. Mire aquí con quién compara. B6 compara con F6. Ok, aquí Junior me está indicando que vamos a utilizar una función absoluta, no, una referencia absoluta, Junior. Sí, está bien la idea, ¿no? Aquí pasas hablar en el término, pero está bien. Bien, creo porque aquí si usted ve, todos son con B6 con F6, B6 con F7 y F7. No, es correcto lo que dice su compañero, perfecto. Pero en la segunda ya avanzó, ya estamos en E8. ¿Sí? Estamos en F8 y en F9. ¿Y en F9 qué hay? Nada. Por eso es que ya se distorsionó nuestro objetivo. Entonces, la primera. Estos son los que van a ir moviéndose. Esto sí, porque eso vamos a arrastrar hacia la parte inferior. Esto es una relativa. Entonces, este sí puede ir cambiando, el B6. ¿Sí? Los que no pueden cambiar están aquí. Estos deben ser estáticos. ¿Sí? Porque estos son referencias absolutas. Estos no van a cambiar. Entonces, para mí, todas estas celdas deben ser absolutas. El único que va a cambiar es estas celdas de esta columna. Entonces, por lo tanto, aquí sería el primer E6, le aplican F4, a F6 le aplican F4, a E7 le aplican F4, a F7 le aplican F4 y a F8 le aplican F4. Por lo tanto, el único que va a ser referencia relativa es el B6, perdón. Si usted ahora arrastra y suelta, ya no van a haber esos errores. ¿Sí? El 3 es 7 horas, sí. El 1 es 8 horas, sí. El 3, 7 horas, el 1. El 2 es 10 horas, sí. No hay ningún problema ahora, ¿sí?
Entonces, tiene que tener en cuenta usted las referencias absolutas, ¿ok? Por eso acá decía, deben hacer referencias de celdas, ¿ya? Listo, ¿alguna consulta? Pero no me deja trabajar ahí, se me montan las letras y no puedo elegir la opción. ¿Por qué? Cuando hago en la primera Se le montan las letras, ¿cómo continuar, así? porque la fórmula esta se repite aquí en donde estoy, en el renglón que estoy trabajando, pero se pasa a la tablita 1. A ver, ¿puedes compartirme tu pantalla? ¿Es posible Ya, o no? ahorita lo voy A ver. Claro que sí. Sí, pero es desde el chat, ¿no? No, desde el Zoom. Desde el Zoom tienes que compartir sí. desde tu pantalla de Excel. Ya. Desde el Zoom, ya está. Compartir. ¿Dónde está? En Share, ¿no? Si lo tienes en inglés es Share, claro. Share, sí. ¿Ya está? Ya, voy a solicitarte que me des acceso remoto, por favor. Acepta. Todo está en inglés. Ya está sentado bien. Ya. Cuando estoy No hay problema, aquí. Trabaja, mire, se monta. ¿Ve? No me deja, en la segunda opción ya no me deja. No, pero aquí estás. O sea, Espérate un ratito. Vamos a borrarlo. La opción se va para abajo. A ver. Ya, a ver, aquí tú estás en esta celda y vas a evaluar en este caso para ti es B8. ¿Sí? Estás en esta celda y vas a colocar el operador y vas a colocar sí. Abres tu paréntesis. Usted se le pone acá arribita. Se le pone arribita, pero a mí se me pone ¿Cómo? abajo. Se pone arriba, no cerca. Sé, pero yo lo estoy haciendo aquí. Pero a mí se me pone acá ver, justamente tapándome en la tabla 2. Qué raro. Ahí está ya. Ahí está, mira. Mira, seleccionas aquí tu otra celda. No, perdón, acá estoy. Acá está bien, está bien. Es F8, creo. ¿Sí? De lo contrario, vuelves a hacer otro sí. De lo contrario. Sí. Seleccionas esta celda, la comparas con la siguiente. Seleccionas esta celda, punto y coma, seleccionas la última celda. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hecho y cerramos dos paréntesis. Sí. ¿Ya está? Ahora, lo único que te indiqué era de que aquí el único que iba a ser relativo era B8. Ser absolutos, es decir, claro. Sí. Bueno, ahí ya se me queda ya. Ahí tienes que presionar el F4 a todas ellas. Ok. A todas las después de... Solamente, no. Todas menos B8, todas menos F4 B8. Yo tengo en mi laptop. ¿F4 con qué? ¿Con Shift? A ver. Ahí sí no sé, tendrías que ver en tu laptop, de repente es con FN. Yo estoy tratando de colocarlas, pero no. Sí lo he hecho en 2. Faltaría el resto. No quiere, ¿no? No acepta el resto. Pero lo hago con Shift y 1 por 1. A ver. Sí, se puede. Préstame un ratito. Tú. ¿Sí?
Aquí No, está la parece que F. tienes problemas. D8 también, ¿no? B8 no. E9 sí. A ver. Espérate un ratito, ¿ya? A ver. No le permite. Un ratito. F. Hay que revisar bien ahí, ¿ya? Sí, porque no me permite, pero ahí tienes que colocarle al F9 y al F10 también tienes que colocarle con F4 referencia absoluta. Al Para E9 y que al funcione. F9, ¿no? Al E9, F9 y F10, ¿no? Al E9 No, al también. E9 ya está, el F9 y el F10. No, falta una. O sea, ¿Ya? lo estoy colocando con al. Y ahí sí lo tienes que hacer tú porque no puedo. Sí, ya lo estoy haciendo, ingeniero. Ah, ya. Lo voy a hacer ahorita, Ya. pero después lo voy a revisar. Ok, correcto. Al otro también. Acá. Acá. Y acá. Ya. Enter. Ya lo puedo. Y ahora ya arrastra está. hacia abajo. Ya está. Perfecto, ingeniero. Gracias. Listo. Okay. Ya, voy a salir de tu máquina. Ya. Descomparte. Ya. Gracias. Listo. A ver. La parte de referencia absoluta es lo que habíamos visto en la anterior, ¿no? Es decir, en este caso, no sé por qué no puedo manipular acá. Parece que está fallando su mouse, ingeniero. Un segundo. Ya está. A ver, les había dicho que las referencias absolutas era cuando esto de aquí, en este caso, estas celdas, eran fijas, no se van a mover, entonces, por lo tanto, las convertimos en absolutas. ¿Cuándo las convertimos en absolutas? Cuando le precedemos el símbolo de dólar, tanto la columna como la fila. Eso es lo que hicimos en la primera sesión, ¿sí? En la primera sesión de Excel hicimos esto, ¿no? Fijábamos una celda, anteponiéndole el dólar a la columna y anteponiéndole el dólar a la fila. Lo convertíamos en una referencia absoluta, es decir, un valor constante. ¿Por qué? Porque estas celdas de aquí no van a cambiar, pues, ¿sí? No tienen por qué cambiar. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Todo conforme. Todo conforme. Listo. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero utilizar, ¿sí? Si yo quiero utilizar de manera básica una función i? ¿Sí? Una función i. Profesor, una consultita. Dime. Disculpe mi ignorancia. ¿Cuáles son las teclas para que salga F4? No te escuché bien. La última parte, disculpa. Para que salga el signo de dólar, yo lo escuché que dijo F4. Y yo en mi teclado presiono F4. Disculpe la ignorancia, no recuerdo cómo era.
No, ¿Qué teclas ahí el jugar? tema, hijo, ahí el tema es el siguiente. Si estás en una laptop, No va a poder. de repente es FN con F4. En otras solamente es F4. Depende de cada laptop. Y si estás en una PC de escritorio, simplemente es F4. Ok, profesor, gracias. La combinación de teclas FN con F4, ambas a la vez. O de lo contrario es F4 solito. No sé, va a depender mucho de tu modelo de tu computador. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Lo pudiste resolver? Sí, profesor, sí me salen los mismos datos ya. Gracias. Ya, ok, qué bueno. Nada. Bien, tenemos esta pequeña... ¿Sí? Ingeniero, a mí no, en mi laptop ¿Sí? no Miren, sucede eso. tenemos... Ingeniero, en mi laptop no Ya, da. lo que pasa es que depende de la configuración del teclado, por eso te digo. Ya. O bien puede ser de manera directa con F4 o de repente con la combinación de teclas FN con F4. Mucho va a Con depender de la configuración de teclado que tengas a nivel de tu equipo. FN con F4. Ah, ya está. Ya, Sí, con ese. ya, bien. listo. Ahora, miren, Ya está. aquí yo tengo una columna, sí, que simplemente tiene unos pacientes, tiene 4 registros, tiene vacuna 1, vacuna 2 y vacuna 3. ¿Sí? Se supone que para yo definir que las vacunas sean completas, tengo que decir que todas han sido aplicadas, ¿no? En este caso, no se olvide que cuando se emplea la función y, es decir, la función, la compuerta lógica del AND, ¿sí? Si hablamos de lógica, y si yo digo P y Q, por ejemplo, los valores proposicionales ustedes van a tener verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y solamente se va a dar verdadero en el caso de que ambas proposiciones tengan como valores verdadero. En todos los demás casos va a ser falso. Entonces, para mí, si yo quiero saber que estas vacunas están completas, ¿sí? Se supone que va a dar aquí donde todas tengan sí, ¿no? Es decir, que apliqué la primera vacuna, apliqué la segunda vacuna, apliqué la tercera vacuna, entonces mi valor me debe dar como valor resultante verdadero, ¿no? Pero si no, en los demás casos va a ser falso, porque basta que una proposición tenga como valor falso para que en la compuerta AND me va a dar valor falso, ¿no? Entonces me indica que todos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Bien. Así como existe una función sí, también existe una función y. Bien, entonces me voy a la cinta de fórmulas, voy a ubicarme aquí, me voy a la cinta, a la categoría de lógicas y encuentro una función y. ¿Ok? En esta función y, ¿sí? En esta función y, ¿ok? En esta función y, ¿ya? Yo tengo que evaluar cada valor lógico, ¿sí? Este es igual a, si es igual a, si por ejemplo, y aquí le tengo que colocar entre comillas, ¿no? Porque ahora sí es una cadena. Sí. Me dice que es verdadero. Si este otro valor lógico es igual a, sí también, ¿sí? Y si este otro valor lógico también es igual a sí. ¿Sí? Me dice, la primera fila, si estamos evaluando el B2, ¿es sí? Sí es sí. El C2 es sí, no. Por lo tanto, ya me debe dar falso. Y ahí me está dando el valor resultante que es falso. Falso. ¿Sí? ¿Ok? Ya basta que uno sea falso para que todo el resultado sea falso. ¿Ok? Listo, ahí está, ¿no es cierto? Y me dio como resultado falso. Y el último me da verdadero, porque lógicamente. Pero acá viene el detalle. ¿Sí? ¿Ya? Acá viene el detalle. Yo quiero mostrar aquí si es sí o si es no. ¿Ok?
si es sí o si es no. Quiere decir que en lugar de falso, yo no quiero que me muestre falso, sino quiero que me muestre no. Y en lugar de verdadero, yo quiero que me muestre sí. Entonces, vamos repitiendo la función. Voy a hacer que alguien por ahí se haya quedado. ¿Sí? Me ubico en lógicas. Me ubico en la función i. El primer valor lógico es esta celda. Tiene que igualarse, es decir, compararse con sí. El segundo valor lógico va a ser la vacuna 2. También tiene que compararse con sí. Y la tercera vacuna tiene también que compararse con sí. ¿Ok? Entonces, estas tres pruebas lógicas, estos tres valores lógicos que se están comparando, me van a dar un resultado, ¿no? Este resultado es falso. Porque hay basta que uno que sea falso, como les digo en esta función i, y todo sale falso, ¿no? Excepto, ¿sí? Si usted arrastra y suelta, usted vea que le va a salir las tres primeras verdaderas y la última le va a salir, perdón, las tres primeras son falsas y la última le va a salir verdadera, ¿no? Porque aquí en los tres casos sí es sí. Bien, pero les decía que yo no quiero que me aparezca falso, yo quiero que me aparezca no. Y aquí yo quiero que me aparezca verdadero. ¿Sí? Entonces, para eso, yo debo transformarlo con una función sí. ¿Ok? Le antepongo a la función i mi función sí. Apertura de paréntesis. No se olvide que la prueba lógica, esta prueba lógica, ¿sí? Viene a ser toda esta función i, viene a ser mi prueba lógica. ¿Sí? Toda esta función i viene a ser mi prueba lógica. Entonces, si esa función i me devuelve el valor de verdadero o falso, lo único que me queda es poner punto y coma. Si es verdadero, será sí. Y si es falso, será no. Y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que me devuelve i me está devolviendo falso o verdadero. Ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Ahora, lo que yo quiero es transformar el mensaje nada más. Entonces evalúo, ¿no? Si lo que me devuelve la prueba lógica es verdadero, entonces le asigno sí. Y si es falso, le asigno no. Por lo tanto, ¿cuántos valores resultantes? Tengo 2 nada más. Por lo tanto, 2 menos 1 es una sola función la que debo usar. ¿Ya? Si ustedes ven eso, cierran y miren, ya lo transformó a no, arrastro y suelto y ya lo transformó todo. ¿Ok? Entonces, ahí dejo la función. A ver, háganlo ustedes, que les muestre. Hagan las preguntas necesarias para poder resolver este tema. A ver. Para copiar, ¿cómo se llama el cuadrito? ¿Cómo? Hoja 3. Para copiar el cuadrito. Ahí está. Que recién lo voy a hacer. Sí, pero tengo que copiarlo. No lo ha compartido. No, no, no. Aquí, paciente. Paciente. Más vacuna 1. Vacuna 2, vacuna 3. El final te sale sí y el otro no. A ver si me puedes compartir la pantalla de la persona que me estaba hablando. No recuerdo el nombre, disculpe. No, sí, sino que he empezado desde el C. Ya me salió. Ok, dale. Listo, ¿preguntas? ¿Cómo era, ingeniero, la fórmula? ¿Puede repetir? Claro. A ver, bueno, estaba llenando la tablita y se me dio todo. A ver, la fórmula era validar cada una de las pruebas lógicas, ¿no? Para eso utilizamos la función lógica del i,
y evaluamos cada una de ellas, ¿no? Sí, Entonces, la celda que contiene el primer valor lo comparamos con sí. Entre comillas. ¿Ya? Ya. El segundo valor Ya, también sí. lo comparamos con sí. Con sí todo, ¿no? Y el último valor también, todos en fila igual a... También, pues. ¿Ok? Ujú. Una vez de que ya tenemos el resultado y me da falso, lo arrastramos hacia la parte inferior, pero yo les había dicho de que no quiero que me muestre falso, sino no. Entonces le anteponía la función sí, antes del i, Sí. y como el i me devuelve un valor entre verdadero y falso, entonces quiere decir que pasa a ser la prueba lógica del sí. Entonces, punto y coma, y entre comillas le coloco sí, punto y coma, y entre comillas le coloco no. No. ¿Ok? Listo, ya está. Solo paréntesis, ¿no? Sí. Profesor, disculpe, cuando estoy haciendo o aplicando Dime. la fórmula para que me salga falso y el último verdadero, donde me debe de salir verdadero me sale signos de numeral. Falso solamente sale y donde es verdadero sale numeral. No sé por qué. ¿Podrías compartirme tu pantalla? Sí. A ver, compárteme tu pantalla. Ahí Ya está. te estoy pidiendo el acceso remoto, acéptalo por favor. Acepte el acceso remoto. Ya lo acepté. Ya, lo único que pasa aquí es... Espera un ratito. Es que aquí tienes que aumentarle nada más porque no se veía, aumentarle el ancho de la columna. Ya está. Gracias, profesor. Ok. Descomparte, por favor. Bien, eso sería entonces es que yo quiero utilizar esta función i. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Eso. Bien. Entonces veamos el siguiente caso. Vamos a copiar y vamos a ver el siguiente caso. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Veamos, miren. Algo sencillo. Dice, un Barça regala una libreta a cada cliente que compra libros por un importe mayor a 30 soles. ¿Ya? Ojo, va a regalar una libreta a cada cliente que compra libros por un importe mayor a 30 soles. ¿Ya tienes el precio? Sí, a mayor a 30 soles. Generar el valor sí, en caso debe entregar el cliente el presente, ¿sí? Y no en caso no le corresponde. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Primero me dice que tenga que comprar una libreta que compra libros. Ojo, acá hay artículos, pero solamente le va a corresponder al libro y también que tiene que ser mayor a 30 soles. ¿Ok? Yo he desglosado acá las condiciones. Me dice que la primera condición tiene que ser libro y la segunda condición tiene que ser mayor a 30. Si cumple ambas condiciones, por eso dice, siempre lee el texto que dice y, ¿no es cierto? Me dice, me regala que compra libros por un importe mayor a 30, ¿no es cierto? Entonces, si ambas cumple,
corresponde la libreta, de lo contrario no. Y acá tengo que responder sí o no. En este caso sí le corresponde, sí le correspondería, ¿no? Mire, acá hay otro libro, pero no le corresponde porque es libro, sí es cierto, pero el precio no es mayor a 30, es 25. Y el último libro sí le corresponde porque el artículo, valga la redundancia, sí es libro y el precio es mayor a 30. ¿Ok? Entonces debería tener un sí y un sí al inicio y un sí al final y todos los demás deberían ser no. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos valores resultantes tengo? Ahí está en el texto. ¿Cuántos valores resultantes tengo? 2. 2, el sí y el no, por lo tanto voy a necesitar una función i. Si usted quiere hallar primero la función i, ¿sí? A través del asistente puede hacerlo también. Lógicas, váyase con el asistente. ¿Y cuál es la primera prueba lógica? Primero, que aquí el artículo debe ser igual al libro. ¿Sí? El artículo tiene que ser igual al libro. ¿Ya? La segunda prueba lógica, la segunda condición, ahí está, ¿no? Que el precio sea mayor a 30. Ahí está, ya me dio verdadero, ¿no? Porque justo en el primero sí cumple, que es libro y que el precio es mayor a 30. Listo, ya me dio el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera prueba lógica es, mi valor lógico es que el B8 sea igual al libro. Yo porque lo tengo en el B8, ¿no? Se lo puede tener en otra celda, tiene que tener en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, el artículo es igual al libro y el precio tiene que ser mayor a 30. ¿Ok? Como es mayor a 30, ¿sí? Entonces, como es mayor a 30, cumple, ¿no es cierto? En ambos casos, ¿no? Es libro y es. Listo, aceptamos. Si usted lo arrastra y lo suelta hacia la parte inferior, va a tener que, lo que habíamos dicho, ¿no? El primero cumple tanto en libro y que el precio es mayor a 30. El último también cumple en libro y que también es mayor a 30 su precio. Ahora vamos a hacer lo que hicimos hace un momento, ¿no? Me dice que voy a generar el valor de sí si es que le corresponde y no si es que no le corresponde. Entonces hacemos lo mismo, como ya tenemos el valor de la prueba lógica, le antepongo la función sí, y que me devuelve el i, me devuelve verdadero, por lo tanto ya no necesito evaluar nada, ¿no? Aquí va a ser punto y coma sí, lo que hicimos hace un momento, punto y coma, y el valor de no, entre comillas. Listo, y ahí estaría, no habría nada más que hacer, porque hemos dicho hace un momento, y un compañero de ustedes lo reafirmó, que eran dos valores resultantes, el valor resultante sí y el valor resultante no. Por lo tanto, el número de valores resultantes menos 1 me da tantas funciones sí como debo utilizar. Y en este caso solo tengo dos funciones sí. Perdón, dos valores resultantes, una función sí. Termino, y ahora sí me dio sí, ¿no? Arrastro a la parte inferior y me tiene que dar dos sí, el primero y el último, ¿no? Que ya estaba porque eran los dos valores verdaderos, ¿no? A ver, traten de hacerlo. Profesor, una consulta. Dime. ¿Qué pasa si en su fórmula, en la última, antes del paréntesis, está puesto sí, no? ¿Qué pasa si yo le pongo primero el no y después el sí? La tabla cambia en valor. ¿Por qué? Claro, porque no está, porque tú le estás diciendo que cuando sea verdadero, mira, cuando sea verdadero, tú le vas a colocar no. Y cuando sea falso, tú le vas a colocar sí. Vas que invierte solamente los mensajes. Ok, profesor, gracias. Ahí está. Lo que pasa es que el primer valor, no te olvides de la función sí, es el valor si es verdadero, y el segundo valor es el valor si es falso. De acuerdo, profesor, no lo había tenido en cuenta, gracias.
Profesor, ¿y por qué me sale a mí no en todas? ¿Ya? Sí, estoy haciendo la práctica y me sale, en todas me sale no. A ver, compárteme tu pantalla, por favor. Ujú. A ver, te voy a solicitar el acceso remoto. Acéptalo, por favor. Ya lo acepté. Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, ok, acá es que es B2. No es igual a sí. Aquí B2 tiene que ser igual a libro. Ah, Porque lo que vas a comparar es un libro. ya. Y aquí el C2 tiene que ser mayor a 30. Ujú. Ya está. Ya está. Ya, profesor, gracias. Descomparte, por favor. A ver, miren el siguiente caso. Sí, miren el siguiente caso. Voy a copiarlo. Miren el siguiente caso. Me dice, si el peso es mayor o igual a 70, ¿ya? Si el peso, acá tienen peso, es mayor o igual a 70, y este li, por si acaso. Comparta pantalla, por favor. Ah, ok, creo por su compañera, me olvidé de compartir la mía, disculpa. Ahí está. Listo. En este caso, mire, si el peso es mayor o igual a 70, acá están los pesos, ¿ok? Y me dice, y la talla es menor o igual a 1.7, acá está la altura, ¿sí? Si ambas se cumplen, ojo, si ambas se cumplen, debe ir al nutricionista. De lo contrario, se encuentra en el peso adecuado. ¿Cuántos valores resultantes hay? 2. 2, ¿no es cierto? Debe ir al nutricionista y peso adecuado. Por lo tanto, voy a utilizar un solo sí. Pero también necesito otra función. Porque me dice, si el peso es mayor o igual a 70 y la talla, me está diciendo un y ahí me está indicando. Debo utilizar esos valores lógicos tanto para el peso como para la talla, pero en una función y. Y luego de esa función y, utilizar una función sí para mostrar el mensaje, tanto debe ir al nutricionista o en el peso adecuado. A ver, traten de hacerlo. A ver, ¿quién me presenta su pantalla con la solución, por favor? No está complicado, está sencillo. Pueden mandar el cuadrito ese de ahí para... Voy a actualizar mi archivo, ¿ya? Espérenme un ratito. Gracias. A ver, lo acabo de enviar por el grupo y también lo voy a enviar por este chat. Denme un segundo. Ya está, por ambas vías, tanto por el chat del Zoom como por el WhatsApp, ¿ya? Por los dos está el archivo. Entonces voy a aperturar mi archivo. Y voy a compartir mi pantalla. Listo, ahí está.
A ver, Janet, ¿puedes compartir pantalla? Janet, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Comparte tu Excel. Ahora sí. A ver, muéstrame una. A ver, B8 es mayor o igual que 70, correcto. Y el C8, no, ahí te equivocaste. Menor o igual a 1. Ahí te equivocaste en el operador nada más, el operador de comparación. Es menor, sí. Menor o igual. Ya está. Si eso es cierto, debe ir al nutricionista, correcto. De lo contrario, debe tener peso adecuado. A ver, si comparamos el primero nada más. ¿Es mayor o igual a 70? Sí. Pero ¿es menor que 1.7? Sí. Por lo tanto, debe ir al nutricionista, correcto. Si comparamos el segundo, ¿es mayor o igual a 70 el peso? No, es menor. Desde ahí ya sabemos que es peso adecuado. ¿Está bien? Correcto. Así se debería hacer. Listo, gracias. Gracias, Janet. Muy bien. Entonces, creo que la solución a este ejemplo está bastante sencilla. No creo que ha habido mucha complicación. ¿Sí? Ok, ahí está. Sí, vamos a... simplemente voy a corroborar lo que ha hecho su compañera. Su compañera ha puesto una función y ¿sí? Ha evaluado que este peso, me estoy equivocando, he puesto la función y, he evaluado que este peso dice que sea mayor o igual a 70, le coloco el valor, punto y coma, la altura tiene que ser menor o igual a 1.7, ¿sí? Y aquí ya tiene su verdadero y falso, ¿no? No se olviden. Y luego lo que su compañera ha hecho es anteponer la función sí. Como esto me devuelve un valor lógico, tanto verdadero o falso, lo único que me queda aquí es colocarle entre comillas, debe ir al nutricionista, punto y coma, peso adecuado, ¿no? Entre comillas también, porque es el otro valor, ¿no? Entonces tenemos un valor si es verdadero y un valor si es falso. Y eso es lo que ha hecho su compañera que presenta en pantalla. Y ya está. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. ¿Ya? Bien. Y para terminar con esta parte, ¿sí? Ya que no nos va a dar mucho tiempo, ya con la función O nos vamos a... Parece que nos vamos a quedar con la función O. No, que todavía nos queda más o menos. Vamos a hacer la función O, ¿ok? Bien. Entonces, ahí está. Mi función O, ¿sí? ¿De qué se trata mi función O? Mi función I era que si todos son verdaderos, es verdadero. Mi función O quiere decir que todos deben ser falsos para que sea falso, ¿no? Si hay algún verdadero, entonces es verdadero. Me dice, evalúa si el postulante está apto. Ojo, está apto, ¿no? Me tiene que mostrar si está apto o no está apto, ¿no? Y ahí, desde ahí les estoy diciendo, para estar apto al menos debe cumplir uno de los requisitos. ¿Sí? Para estar apto, al menos debe cumplir uno de los requisitos. Quiere decir que sí. Aquí está en los dos, está apto, ¿no? Aquí está en uno, también es apto, porque dice al menos debe cumplir uno. Aquí en los dos no está, no, este sí tiene que, no, pues no es cierto. Aquí está en uno, sí está.
Entonces, para esto, me dice que hice al menos con uno de los requisitos, no me dice que sean los dos. Entonces, voy a utilizar mi función lógica del O. ¿Cuál es el valor lógico? Que al menos, yo le puedo decir que este sea igual a sí, ¿ok? Y este también sea igual a sí, ¿ok? Si ambos son verdaderos, lógicamente va a ser verdadero en una función O, ¿no? Pero en el caso de que ambos sean falsos, debe ser falso. ¿Sí? Entonces simplemente utilizo mi función O, ¿ya? Utilizo mi función O y acepto, nada más, todos los... Y ahí me devuelve, ¿no? El único falso, ¿cuál me va a devolver? Donde los dos son no, pues, ¿no? Sí, donde los dos son no. Ya está. Le antepongo mi función sí. Y aquí, pues, si esto es verdadero, me va a devolver sí. Y si es falso, me va a devolver no. Pues, ¿sí? Lo que habíamos hecho hace un momento. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. A ver qué pasó. Vamos a ver. Ya, correcto. Repetimos. Listo, no hay problema. Acá salimos. Borramos. ¿Sí? Y les vuelvo a decir que me dice la condición que al menos uno de ellos debe cumplir. Un requisito se debe cumplir. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la función O. Lógicas, función O. ¿Sí? Este valor de computación lo comparo que sea igual a sí. ¿Sí? Este valor de inglés también lo comparo que sea igual a sí. Ojo, pero estoy utilizando mi función O, no mi función I. Y me devuelve verdadero. ¿Ok? Me devuelve verdadero. Acepto. Y aquí están los valores, ¿ya no? Ahí están mis valores. ¿Sí? Ahora, lo único que me queda transformar es en sí, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que si le coloco acá sí, el O también me devuelve un valor lógico, no se olviden. Acá voy a decir sí. Y en el otro caso voy a decir no. Y termina. ¿Sí? Lo único que cambia aquí es la función O, al igual que en el caso de la función I. ¿Sí? No hay mayor cambio. Usted se da cuenta dónde va a ser no, donde ambos son no, pues no. En el caso anterior decíamos que sí, en el caso que eran todos sí, porque hablábamos de una compuerta lógica del AND. Ahora estamos hablando de una compuerta lógica del OR. ¿Ya? Ese es el único cambio que tiene. Sí, es el único cambio que tiene. Bien. Según eso, hagamos este ejemplo que está aquí. Vamos a hacer uno más. ¿Ok? Mire este ejemplo. Me dice, según los datos de la tabla, indica cuáles son los aspirantes que deben ser contratados. ¿Sí? Quieren ser contratados. Para ello deben cumplir cualquiera de estas dos condiciones. Ojo, cualquiera. Igual que en el caso anterior, por eso voy a utilizar un once, cualquiera. Tener más de 3 años de experiencia o ser titulados en turismo. Tener más de 3 años de experiencia o ser titulado en turismo. ¿Ok? Indicar como contratado o no contrato, ¿no? Quiere decir que si cumplan las condiciones, ¿sí? Que al menos cumpla alguna de ellas, va a ser contratado. De lo contrario, si no cumple ninguna, va a ser no contrato. Tiene que cumplir al menos una, dice. Cualquiera de estas dos condiciones. Si cumple, por ejemplo, que es más de 3 años, debe ser contratado, ¿sí? Si cumple ambas, lógicamente también. Pero si no cumple ninguna, entonces es no contrato. Entonces, para esto, mire, usted va a irse a fórmulas, va a irse a lógicas, va a ir a O, y la primera prueba lógica que tiene que hacer es que los años de experiencia tiene que ser mayor a 3. ¿Listo? Y ahora 3. Y aquí, si está titulado en turismo, tiene que ser igual a sí. Y ya está. En el primer caso, me devuelve que ambos son verdaderos, ¿no? Porque justo los años de experiencia es 5. 5 mayor que 3, verdadero.
El título en turismo justo es sí, sí igual a sí, correcto, ¿no? Entonces ya me dio el resultado de la prueba lógica del O, ¿ok? Ya de la función O ya tengo ese resultado. Ahora, ¿qué más me falta? ¿Sí? ¿Qué más me falta? Simplemente utilizar la función sí para mostrarle el mensaje de contratado o no contrato. Nada más. Pero ya lo demás ya lo tengo. ¿Sí? Ya lo tengo. Es que tengo que hacer acá, arrastrar y soltar. Y ahí usted ya le transforma, ¿no? Si es verdadero, le va a dar contratado. De lo contrario, no contrato. ¿Ya? Eso sería. A ver, termínenlo ahí. A ver, les voy a pasar el archivo actualizado. Ya ustedes terminan esta parte que no le he agregado. Ahí está por el chat. Y también la voy a enviar al WhatsApp. Listo. Ahí está en ambos. ¿Sí? Está en ambos para que ustedes lo puedan utilizar. Ya, ahí está. Listo. ¿Contratado o no contratado? Ya está, qué bueno. Ok. Bien. Ahora lo que ustedes deben plantearse va a ser lo siguiente, ¿sí? Ok. Ya, pero eso lo van a tener que analizar, ¿sí? Lo que yo necesito es que ustedes se den cuenta de lo que van a hacer, ¿sí? Antes que utilicen la herramienta. Sí, o como ustedes quieran llamarle el Excel, ya está, pero vamos a tener que utilizarlo bien, ¿sí? ¿Ok? Yo aquí quiero que me muestren así como está, excelente, bueno, regular, malo, sí, así, pero necesito que me lo den en base a estas condiciones que les voy a mostrar aquí. ¿Ok? Estas van a ser mis condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, si es de 18 a 20, excelente. Si es de 15 a 17, bueno. Si es de 12 a 14, regular. Si es de 10 a 11, deficiente. Si es menor a 10, es mal. Primera pregunta. ¿Cuántos sí necesitarían? Esto es supuestamente lo que va a salir, ¿ya? No son los resultados. Aquí usted tiene que hacerlo con una función. La primera función arrastra hacia abajo y todo sale. La pregunta es, ¿cuántos valores resultantes hay? 5. A ver, excelente, bueno, regular, deficiente, malo. 5. 5. ¿Cuántas funciones sí debo utilizar? 4. 4. 4, correcto. Pero miren que ahí tengo rangos de 18 a 20, de 15 a 17, de 12 a 14, de 10 a 11. Mi pregunta es, ¿qué función voy a utilizar? Aprobada, desaprobada. No. ¿Qué función debería utilizar ahí para los rangos? Y no es cierto, ¿sí? Y necesitaría, debo utilizar que y, por ejemplo, me va a servir para hallar el promedio que sea mayor o igual a 18 y menor o igual que 20. ¿Sí? Esa sería mi prueba lógica para un sí. Luego tendría que hacer las demás pruebas lógicas para los demás sí. Sí, yo les voy a dar la idea
¿sí? Y ustedes ya tienen que terminar, ¿sí? Estén atentos, no lo voy a terminar, ustedes ya lo terminan. Sí, no lo van a enviar, simplemente quiero que la próxima, que es el día jueves, alguien lo presente en pantalla y lo pueda sustentar, ¿no? Mire, por ejemplo, si yo necesito el primer sí, ¿ok? Este es el primer sí, y dentro de ese primer sí voy a hallar el primer valor y voy a decir y, ¿ok? Y voy a decir, este promedio tiene que ser mayor o igual a 18, punto y coma, ese mismo promedio tiene que ser menor o igual a 20, ¿sí? Si esto se da, esta es la prueba lógica, en ese caso, debo utilizar el valor de excelente, ¿sí? De lo contrario, si no está en ese rango, debo seguir con el siguiente rango. Debo volver a preguntar con un sí, ¿sí? Y otra vez una comparación con el i. Mayor o igual a 15, punto y coma, y el mismo B2 es menor o igual a 17. Cierro, y aquí tengo. Ahora va a ser bueno. Y aquí sigo con lo demás, ¿no? Esa sería la idea. ¿Ya? Entonces, miren ahí, primero comparo dentro del i, el B2 que sea mayor o igual a 18 y menor o igual a 20, para que coja el rango. Si es así, es excelente. De lo contrario, vuelvo a preguntar si ese B2 es mayor o igual a 15 y menor o igual a 17. ¿Sí? Y le coloco bueno. Y luego tendré que volver a preguntar por el siguiente rango, y luego por el siguiente, y al final ya no pregunto, pues porque es menor a 10. Tengan cuidado con los operadores de comparación, ahí hay que tener en cuenta algunas cositas por ahí, ¿ya? Pero esa es la idea. Esa es la idea. A ver, tómenlo en cuenta, ahí está el inicio de la función, porque todavía falta concluirla, ¿sí? Inicio de la fórmula, perdón, donde están utilizando tanto las funciones sí como la función i. Ya, no se olviden que tantos paréntesis como aperturan en los sí, tienen que cerrarlos al final. Ahí, por ejemplo, van 2 aperturados, ¿no? Bien, entonces por ahí me dice Daisy, Junior, Virginia, ¿sí? Ana Perla, que ya lo tienen, ¿no? Y varios por ahí, Janet también ya lo tienen, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar, ahí lo terminan, practíquenlo, ¿sí? Y en la próxima sesión ya vemos otro tipo de funciones, tenemos que ver las financieras también, ¿sí? Para poder trabajar. Y también tenemos que ya combinar las funciones lógicas con las funciones de búsqueda. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Entonces, gracias. Continuamos el día jueves. Gracias. Hasta luego, profesor. Ya, cuídense, suerte. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta el jueves, suerte.